Bienvenidos a todos a una nueva entrega de nuestro audiolibro. En los capítulos anteriores, hemos viajado por el canto 1 y canto 2 de la Ilíada, donde presenciamos el inicio de la cólera de Aquiles y las consecuencias de la disputa entre los grandes héroes. Hemos sido testigos de cómo la ira de Aquiles afectó el destino de los aqueos en la guerra de Troya, y cómo los dioses juegan un papel crucial en este conflicto. Ahora, en este nuevo episodio, comenzamos con los cantos 3 y 4. En estos capítulos, la batalla se intensifica y los héroes de ambos bandos se preparan para enfrentarse en combates épicos. Espero que disfruten de esta parte de la historia tanto como yo, y que sigan acompañándonos en esta travesía a través de la Ilíada. Canto 3. Juramentos. Desde la muralla. Combate singular de Alejandro y Menelao. Puestos en orden de batalla con sus respectivos jefes, los teucros avanzaban chillando y gritando como aves, así profieren sus voces las grullas en el cielo, cuando, para huir del frío y de las lluvias torrenciales, vuelan gruyendo sobre la corriente del océano y llevan la ruina y la muerte a los pigmeos, moviéndoles desde el aire cruda guerra, y los aqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Así como el noto derrama en las cumbres de un monte la niebla tan poco grata al pastor y más favorable que la noche para el ladrón, y solo se ve el espacio a que alcanza un tiro de piedra, así también, una densa polvareda se levantaba bajo los pies de los que se ponían en marcha y atravesaban con gran presteza la llanura. Cuando ambos ejércitos se hubieron acercado el uno al otro, apareció la primera fila de los teucros Alejandro, semejante a un dios, con una piel de leopardo en los hombros, el corvo arco y la espada, y blandiendo dos lanzas de broncínea punta, desafiaba a los más valientes argivos a que con él sostuvieran terrible combate. Menelao, caro a Marte, vióle venir con arrogante paso al frente de la tropa, y como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígeno ciervo o de cabra montés, se alegra y lo devora, aunque lo persigan ágiles perros y robustos mozos. Así Menelao se holgó de ver con sus propios ojos al deiforme Alejandro, figuróse que podría castigar al culpable. Y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Pero Alejandro, semejante a un dios, apenas distinguió a Menelao entre los combatientes delanteros, sintió que se le cubría el corazón, y para librarse de la muerte, retrocedió al grupo de sus amigos. Como el que descubre un dragón en la espesura de un monte, se echa con prontitud hacia atrás, tiemblanle las carnes y se aleja con la palidez pintada en sus mejillas. Así el deiforme Alejandro, temiendo al hijo de Atreo, desapareció en la turba de los altivos teucros. Advirtiólo Héctor y le reprendió con injuriosas palabras: «Miserable Paris, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor. Ojalá no te contaras en el número de los nacidos, o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera y te valdría más que no ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los aqueos de larga cabellera se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu bella figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres, reuniste a tus amigos, surcaste los mares en ligeros buques, visitaste extranjeros, y trajiste de remota tierra una mujer linda, esposa y cuñada de hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo todo, causa de gozo para los enemigos y una vergüenza para ti mismo. ¿No esperas a Menelao, caro a Marte? Conocerías al varón de quien tienes la floreciente esposa, y no te valdrían la cítara, los dones de Venus, la cabellera y la hermosura, cuando rodaras por el polvo. Los troyanos son muy tímidos, pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has causado». Respondióle el deiforme Alejandro: «Héctor, con motivo me increpas y no más de lo justo, pero tu corazón es inflexible como el hacha que hiende un leño y multiplica la fuerza de quien la maneja hábilmente para cortar maderos de navío. Tan intrépido es el ánimo que en tu pecho se encierra. No me reproches los amables dones de la dorada Venus, que no son despreciables los eximios presentes de los dioses y nadie puede escogerlos a su gusto. Y si ahora quieres que luche y combata, detén a los demás teucros y a los aqueos todos, y dejadnos en medio a Menelao, caro a Marte, y a mí para que peleemos por Helena y sus riquezas. El que venza, por ser más valiente, lleve a su casa mujer y riquezas, y después de jurar paz y amistad, seguid vosotros en la fértil Troya y vuelvan aquellos a la Argólide, criadora de caballos, y a la Acaya, de lindas mujeres». Así habló. Oyóle Héctor con intenso placer,
y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Los aqueos, de larga cabellera, le arrojaban flechas, dardos y piedras. Pero Agamenón, rey de hombres, gritóles con recias voces: «Deteneos, argivos, no tiréis, jóvenes aqueos, pues Héctor, de tremolante casco, quiere decirnos algo». Así se expresó. Abstuviéronse de combatir y pronto quedaron silenciosos. Y Héctor, colocándose entre unos y otros, dijo: «Oíd de mis labios, teucros y aqueos, de hermosas grebas, el ofrecimiento de Alejandro por quien se suscitó la contienda. Propone que teucros y aqueos dejemos las bellas armas en el fértil suelo, y él y Menelao, caro a Marte, peleen en medio por Helena y sus riquezas todas. El que venza, por ser más valiente, llevará a su casa mujer y riquezas, y los demás juraremos paz y amistad». Así dijo. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Y Menelao, valiente en la pelea, les habló de este modo: «Ahora, oídme también a mí. Tengo el corazón traspasado de dolor, y creo que ya, argivos y teucros, debéis separaros, pues padecisteis muchos males por mi contienda que Alejandro originó. Aquel de nosotros para quien se hallen aparejados el destino y la muerte, perezca, y los demás separaos cuanto antes. Traed un cordero blanco y una cordera negra para la tierra y el sol, nosotros traeremos otro para Júpiter. Conducid acá a Príamo para que en persona sancione los juramentos, pues sus hijos son soberbios y fementidos, no sea que alguien cometa una transgresión y quebrante los juramentos prestados invocando a Júpiter. El alma de los jóvenes es voluble, y el viejo, cuando interviene en algo, tiene en cuenta lo pasado y lo futuro a fin de que se haga lo más conveniente para ambas partes». Tal dijo. Gozarónse aqueos y teucros con la esperanza de que iba a terminar la calamitosa guerra. Detuvieron los corceles en las filas, bajaron de los carros, y dejando la armadura en el suelo, se pusieron muy cerca los unos de los otros. Un corto espacio mediaba entre ambos ejércitos. Héctor despachó 2 heraldos a la ciudad, para que enseguida le trajeran las víctimas y llamasen a Príamo. El rey Agamenón, por su parte, mandó a Taltibio que se llegara a las cóncavas naves por un cordero. El heraldo no desobedeció al divino Agamenón. Entonces la mensajera Iris fue en busca de Helena, la de níveos brazos, tomando la figura de su cuñada Laódice, mujer del rey Helicaón Antenórida, que era la más hermosa de las hijas de Príamo. Hallóla en el palacio tejiendo una gran tela doble, purpúrea, en la cual entretejía muchos trabajos que los teucros, domadores de caballos, y los aqueos, de broncíneas lorigas, habían padecido por ella en la marcial contienda. Paróse Iris, la de los pies ligeros, junto a Helena, y así le dijo: «Ven, ninfa querida, para que presencies los admirables hechos de los teucros, domadores de caballos, y de los aqueos, de broncíneas lorigas. Los que antes, ávidos del funesto combate, llevaban por la llanura luctuoso Marte unos contra otros, se sentaron, pues la batalla se ha suspendido, y permanecen silenciosos, reclinados en los escudos, con las luengas picas clavadas en el suelo. Alejandro y Menelao, caro a Marte, lucharán por ti con ingentes lanzas, y el que venza te llamará su amada esposa». Cuando así hubo hablado, le infundió en el corazón dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres. Y Helena salió al momento de la habitación, cubierta con blanco velo, derramando tiernas lágrimas, sin que fuera sola, pues la acompañaban 2 doncellas, Etra, hija de Piteo, y Climene, la de los grandes ojos. Pronto llegaron a las puertas esceas. Allí estaban Príamo, Pantoo, Timetes, Lampo, Clitio, y Cetaón, vástago de Marte, y los prudentes Ucalegonte y Antenor, ancianos del pueblo, los cuales, a causa de su vejez, no combatían, pero eran buenos arengadores, semejantes a las cigarras que, posadas en los árboles de la selva, dejan oír su aguda voz. Tales próceres troyanos había en la torre. Cuando vieron a Helena, que hacia ellos se encaminaba, dijéronse unos a otros, hablando quedo, estas aladas palabras: «No es reprensible que los troyanos y los aqueos, de hermosas grebas, sufran prolijos males por una mujer como esta, cuyo rostro tanto se parece al de las diosas inmortales. Pero, aun siendo así,
váyase en las naves antes de que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y para nuestros hijos. En tales términos hablaban. Príamo llamó a Helena y le dijo: «Ven acá, hija querida, siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido, a sus parientes y amigos, pues a ti no te considero culpable, sino los dioses que promovieron contra nosotros la luctuosa guerra de los aqueos, y me digas cómo se llama ese ingente varón, quién es ese aqueo gallardo y alto de cuerpo. Otros hay de mayor estatura, pero jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso y venerable. Parece un rey», contestó Helena, divina entre las mujeres. «Me inspiras, suegro amado, respeto y temor. Ojalá la muerte me hubiese sido grata cuando vine con tu hijo, dejando a la vez el tálamo, a mis hermanos, mi hija querida y mis amables compañeras. Pero no sucedió así, y ahora me consumo llorando. Voy a responder a tu pregunta. Ese es el poderosísimo Agamenón Atrida, buen rey y esforzado combatiente, que fue cuñado de esta desvergonzada, si todo no ha sido un sueño». Así dijo. El anciano lo contempló con admiración y exclamó: «Atrida feliz, nacido con suerte, afortunado. Muchos son los aqueos que te obedecen. En otro tiempo fui a la Frigia, en viñas abundosa, y vi a muchos de sus naturales, los pueblos de Otreo y de Migdón, igual a un dios, que con los ágiles corceles acampaban a orillas del Sangario. Entre ellos me hallaba como aliado el día en que llegaron las varoniles amazonas. Pero no eran tantos como los aqueos de ojos vivos». Fijando la vista en Ulises, el anciano volvió a preguntar: «Ea, dime también, hija querida, ¿quién es aquel? Menor en estatura que Agamenón Atrida, pero más espacioso de espaldas y de pecho. Ha dejado en el fértil suelo las armas y recorre las filas como un carnero. Parece un velloso carnero que atraviesa un gran rebaño de cándidas ovejas». Respondió Helena, hija de Júpiter: «Aquel es el hijo de Laertes, el ingenioso Ulises, que se crió en la áspera Ítaca, tan hábil en urdir engaños de toda especie como en dar prudentes consejos». El sensato Antenor replicó al momento: «Mujer, mucha verdad es lo que dices. Ulises vino por ti, como embajador, con Menelao, caro a Marte. Yo los hospedé y agasajé en mi palacio y pude conocer el carácter y los prudentes consejos de ambos. Entre los troyanos reunidos, de pie, sobresalía Menelao por sus anchas espaldas. Sentados, era Ulises más majestuoso. Cuando hilvanaban razones y consejos para todos nosotros, Menelao hablaba deprisa, poco, pero muy claramente, pues no era verboso, ni, con ser el más joven, se apartaba del asunto. El ingenioso Ulises, después de levantarse, permanecía en pie con la vista baja y los ojos clavados en el suelo, no meneaba el cetro que tenía inmóvil en la mano, y parecía un ignorante, lo hubieras tomado por un iracundo o por un estólido. Mas tan pronto como salían de su pecho las palabras pronunciadas con voz sonora, como caen en invierno los copos de nieve, ningún mortal hubiese disputado con Ulises. Y entonces ya no admirábamos tanto la figura del héroe. Reparando por tercera vez en Ajax, dijo el anciano: «¿Quién es ese otro aqueo gallardo y alto, que descuella entre los argivos por su cabeza y anchas espaldas?» Respondió Helena, la de largo peplo, divina entre las mujeres: «Ese es el ingente Ajax, antemural de los aqueos. Al otro lado está Idomeneo, como un dios, entre los cretenses, lo rodean los capitanes de sus tropas. Muchas veces Menelao, caro a Marte, lo hospedó en nuestro palacio cuando venía de Creta. Distingo a los demás aqueos de ojos vivos, y me sería fácil reconocerlos y nombrarlos, mas no veo a dos caudillos de hombres, Cástor, domador de caballos, y Pólux, excelente púgil, hermanos carnales que me dio mi madre. ¿Acaso no han venido de la amena Lacedemonia? ¿O llegaron en las naves, que atraviesan el Ponto, y no quieren entrar en combate para no hacerse partícipes de mi deshonra y múltiples oprobios?» De este modo habló. A ellos la fértil tierra los tenía ya en su seno, en Lacedemonia, en su misma patria. Los heraldos atravesaban la ciudad con las víctimas para los divinos juramentos, los 2 corderos, y el regocijador vino, fruto de la tierra, encerrado en un odre de piel de cabra. El heraldo Ideo llevaba además una reluciente crátera y copas de oro,
y acercándose al anciano, lo invitó diciendo: «Levántate, hijo de Laomedonte. Los próceres de los teucros, domadores de caballos, y de los aqueos, de broncíneas lorigas, te piden que bajes a la llanura y sanciones los fieles juramentos, pues Alejandro y Menelao, caro a Marte, combatirán con luengas lanzas por la esposa, mujer y riqueza serán del que venza, y después de pactar amistad con fieles juramentos, nosotros seguiremos habitando la fértil Troya, y aquellos volverán a Argos, criador de caballos, y a la Acaya de lindas mujeres». Así dijo. El anciano se estremeció y mandó a los amigos que engancharan los caballos. Obedeciéronle solícitos. Subió Príamo y cogió las riendas. A su lado, en el magnífico carro, se puso Antenor. E inmediatamente guiaron los ligeros corceles hacia la llanura por las puertas esceas. Cuando hubieron llegado al campo, descendieron del carro al almo suelo y se encaminaron al espacio que mediaba entre los teucros y los aqueos. Levantóse al punto el rey de hombres Agamenón, levantóse también el ingenioso Ulises, y los heraldos conspicuos juntaron las víctimas que debían inmolarse para los sagrados juramentos, mezclaron vinos en la crátera y dieron aguamanos a los reyes. El atrida, con la daga que llevaba junto a la espada, cortó pelo de la cabeza de los corderos, y los heraldos lo repartieron a los próceres teucros y aquivos. Y, colocándose el atrida en medio de todos, oró en alta voz con las manos levantadas: «Padre Júpiter, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo. Sol, que todo lo ves y todo lo oyes. Ríos, tierra, y vosotros que en lo profundo castigáis a los muertos que fueron perjuros. Sed todos testigos y guardad los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Helena con todas las riquezas y nosotros volvámonos en las naves, que atraviesan el Ponto. Mas si el rubio Menelao mata a Alejandro, devuélvanos los troyanos a Helena y las riquezas todas, y paguen la indemnización que sea justa para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Y si, vencido Alejandro, Príamo y sus hijos se negaren a pagar la indemnización, me quedaré a combatir por ella hasta que termine la guerra». Dijo, cortó el cuello a los corderos y los puso palpitantes, pero sin vida, en el suelo. El cruel bronce les había quitado el vigor. Llenaron las copas en la crátera, y derramando el vino oraban a los sempiternos dioses. Y algunos de los aqueos y de los teucros exclamaron: «Júpiter gloriosísimo, máximo, dioses inmortales, los primeros que obren contra lo jurado, vean derramárseles a tierra, como este vino, sus sesos y los de sus hijos, y sus esposas caigan en poder de extraños». De esta manera hablaban, pero el Saturnio no ratificó el voto. Y Príamo Dardánida les dijo: «Oídme, teucros y aqueos, de hermosas grebas. Yo regresaré a la ventosa Ilión, pues no podría ver con estos ojos a mi hijo combatiendo con Menelao, caro a Marte. Júpiter y los demás dioses inmortales saben para cuál de ellos tiene el destino preparada la muerte». Dijo, y el varón igual a un dios colocó los corderos en el carro, subió al mismo y tomó las riendas. A su lado, en el magnífico carro, se puso Antenor. Y al instante volvieron a Ilión. Héctor, hijo de Príamo, y el divino Ulises midieron el campo, y echando 2 suertes en un casco de bronce, lo meneaban para decidir quién sería el primero en arrojar la broncínea lanza. Los hombres oraban y levantaban las manos a los dioses. Y algunos de los aqueos y de los teucros exclamaron: «Padre Júpiter, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo, concede que quien tantos males nos causó a unos y a otros, muera y descienda a la morada de Plutón, y nosotros disfrutemos de la jurada amistad». Así decían. El gran Héctor, de tremolante casco, agitaba las suertes volviendo el rostro atrás. Pronto saltó la de Paris. Sentarónse los guerreros, sin romper las filas, donde cada uno tenía los briosos corceles y las labradas armas. El divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, vistió una magnífica armadura, púsose en las piernas elegantes grebas ajustadas con broches de plata, protegió el pecho con la coraza de su hermano Licaón, que se le acomodaba bien, colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con clavos de plata, embrazó el grande y fuerte escudo, cubrió la robusta cabeza con un hermoso casco, cuyo terrible penacho de crines de caballo ondeaba en la cimera, y asió una fornida lanza que su mano
pudiera manejar. De igual manera vistió las armas el aguerrido Menelao. Cuando hubieron acabado de armarse separadamente de la muchedumbre, aparecieron en el lugar que mediaba entre ambos ejércitos, mirándose de un modo terrible, y así los teucros, domadores de caballos, como los aqueos, de hermosas grebas, se quedaron atónitos al contemplarlos. Se encontraron aquellos en el medido campo, y se detuvieron blandiendo las lanzas y mostrando el odio que recíprocamente se tenían. Alejandro arrojó el primero la luenga lanza y dio un bote en el escudo liso del Atrida, sin que el bronce lo rompiera, la punta se torció al chocar con el fuerte escudo. Y Menelao Atrida, disponiéndose a acometer con la suya, oró al padre Júpiter: Júpiter soberano, permíteme castigar al divino Alejandro que me ofendió primero, y hazle sucumbir a mis manos, para que los hombres venideros teman ultrajar a quien los hospedare y les ofreciere su amistad. Dijo, y blandiendo la luenga lanza, acertó a dar en el escudo liso del Priámida. La ingente lanza atravesó el terso escudo, se clavó en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el troyano y evitó la negra muerte. El Atrida desenvainó entonces la espada guarnecida de argénteos clavos, pero al herir al enemigo en la cimera del casco, se le cae de la mano, rota en 3 o 4 pedazos. Suspira el héroe, y alzando los ojos al ancho cielo, exclama: Padre Júpiter, no hay Dios más funesto que tú. Esperaba castigar la perfidia de Alejandro, y la espada se quiebra en mis manos, la lanza resulta inútil y no consigo vencerle. Dice, y arremetiendo a Paris, cógele por el casco adornado con espesos crines de caballo y le arrastra hacia los aqueos de hermosas grebas, medio ahogado por la bordada correa que, atada por debajo de la barba para asegurar el casco, le apretaba el delicado cuello. Y se lo hubiera llevado, consiguiendo inmensa gloria, si al punto no lo hubiese advertido Venus, hija de Júpiter, que rompió la correa hecha del cuero de un buey degollado. El casco vacío siguió a la robusta mano, el héroe lo volteó y arrojó a los aqueos, de hermosas grebas, y sus fieles compañeros lo recogieron. De nuevo asaltó Menelao a Paris para matarle con la broncínea lanza, pero Venus arrebató a su hijo con gran facilidad, por ser diosa, y llevóle, envuelto en densa niebla, al oloroso y perfumado tálamo. Luego fue a llamar a Helena, hallándola en la alta torre con muchas troyanas, tiró suavemente de su perfumado velo, y tomando la figura de una anciana cardadora que allá en la Cedemonia le preparaba a Helena hermosas lanas y era muy querida de ésta, dijo la diosa Venus: Ven, te llama Alejandro para que vuelvas a tu casa. Hállase, esplendente por su belleza y sus vestidos, en el torneado lecho de la cámara nupcial. No dirías que viene de combatir, sino que va al baile o que reposa de reciente danza. En tales términos habló. Helena sintió que en el pecho le palpitaba el corazón, pero al ver el hermosísimo cuello, los lindos pechos y los refulgentes ojos de la diosa, se asombró y dijo: Cruel, ¿por qué quieres engañarme? ¿Me llevarás acaso más allá, a cualquier populosa ciudad de la Frigia o de la Meonia amena donde algún hombre dotado de palabra te sea querido? Vienes con engaños porque Menelao ha vencido a Alejandro, y quiere que yo, la odiosa, vuelva a su casa. Ve, siéntate al lado de Paris, deja el camino de las diosas, no te conduzcan tus pies al Olimpo, y llora, y vela por él, hasta que te haga su esposa o su esclava. No iré allá, vergonzoso fuera, a compartir su lecho, todas las troyanas me lo vituperarían, y ya son muchos los pesares que conturban mi corazón. La diosa Venus le respondió colérica: No me irrites, desgraciada. No sea que, enojándome, te abandone, te aborrezca de modo tan extraordinario como hasta aquí te amé, ponga funestos odios entre teucros y dánaos, y tú perezcas de mala muerte. Así habló. Helena, hija de Júpiter, tuvo miedo, y echándose el blanco y espléndido velo, salió en silencio tras de la diosa, sin que ninguna de las troyanas lo advirtiera. Tan pronto como llegaron al magnífico palacio de Alejandro, las esclavas volvieron a sus labores, y la divina entre las mujeres se fue derecha a la cámara nupcial de elevado techo. La risueña Venus colocó una silla delante de Alejandro, sentóse Helena, hija de Júpiter, que lleva la égida, y apartando la vista de su esposo, le increpó con estas palabras: Vienes de la lucha, y hubieras debido perecer a manos del esforzado varón que fue mi anterior marido. Blasonabas de ser superior a Menelao, caro a Marte, en fuerza,
en puños y en el manejo de la lanza, pues provócale de nuevo a singular combate. Pero no, te aconsejo que desistas, y no quieras pelear ni contender temerariamente con el rubio Menelao, no sea que enseguida sucumbas, herido por su lanza. Contestó Paris: mujer, no me zahieras con amargos reproches. Hoy ha vencido Menelao con el auxilio de Minerva, otro día le venceré yo, pues también tenemos dioses que nos protegen. Mas, ea, acostémonos y volvamos a ser amigos. Jamás la pasión se apoderó de mi espíritu como ahora, ni cuando, después de robarte, partimos de la amena Lacedemonia en las naves que atraviesan el Ponto y llegamos a la isla de Cránae, donde me unió contigo amoroso consorcio. Con tal ansia te amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mí se apodera. Dijo, y se encaminó al tálamo, la esposa le siguió, y ambos se acostaron en el torneado lecho. El Atrida se revolvía entre la muchedumbre, como una fiera, buscando al deiforme Alejandro. Pero ningún troyano ni aliado ilustre pudo mostrárselo a Menelao, caro a Marte, que no por amistad le hubiesen ocultado, pues a todos se les había hecho tan odioso como la negra muerte. Y Agamenón, rey de hombres, les dijo: oíd, troyanos, dánaos y aliados. Es evidente que la victoria quedó por Menelao, caro a Marte. Entregadnos la argiva Helena con sus riquezas y pagad una indemnización, la que sea justa, para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Así dijo el Atrida, y los demás aqueos aplaudieron. Canto 4. Violación de los juramentos. Sentados en el áureo pavimento a la vera de Júpiter, los dioses celebraban consejo. La venerable Hebe escanciaba néctar, y ellos recibían sucesivamente la copa de oro y contemplaban la ciudad de Troya. Pronto el Saturnio intentó zaherir a Juno con mordaces palabras, y hablando fingidamente, dijo: dos son las diosas que protegen a Menelao, Juno Argiva y Minerva la Alcomenia, pero sentadas a distancia, se contentan con mirarle, mientras que la risueña Venus acompaña constantemente al otro y le libra de las parcas, y ahora le ha salvado cuando él mismo creía perecer. Pero como la victoria quedó por Menelao, caro a Marte, deliberemos sobre sus futuras consecuencias, si conviene promover nuevamente el funesto combate y la terrible pelea, o reconciliar a entrambos pueblos. Si a todos pluguiera y agradara, la ciudad del rey Príamo continuaría poblada y Menelao se llevaría la argiva Helena. Así se expresó. Minerva y Juno, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, se mordieron los labios. Minerva, aunque airada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo, pero a Juno no le cupo la ira en el pecho, y exclamó: crudelísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste? ¿Quieres que sea vano e ineficaz mi trabajo y el sudor que me costó? Mis corceles se fatigaron cuando reunía el ejército contra Príamo y sus hijos. Haz lo que dices, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Respondióle muy indignado Júpiter, que amontona las nubes. Desdichada, qué graves ofensas te infieren Príamo y sus hijos para que continuamente anheles destruir la bien edificada ciudad de Ilión. Si trasponiendo las puertas de los altos muros, te comieras crudo a Príamo, a sus hijos y a los demás troyanos, quizás tu cólera se apaciguara. Haz lo que te plazca, no sea que de esta disputa se origine una gran riña entre nosotros. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Cuando yo tenga vehemente deseo de destruir alguna ciudad donde vivan amigos tuyos, no retardes mi cólera y déjame obrar, ya que ésta te la cedo espontáneamente, aunque contra los impulsos de mi alma. De las ciudades que los hombres terrestres habitan debajo del sol y del cielo estrellado, la sagrada Troya era la preferida de mi corazón, con Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Mi altar jamás careció en ella de libaciones y víctimas, que tales son los honores que se nos deben. Contestó Juno veneranda, la de los grandes ojos. Tres son las ciudades que más quiero: Argos, Esparta y Micenas, la de anchas calles. Destrúyelas cuando las aborrezca tu corazón, y no las defenderé, ni me opondré siquiera. Y si me opusiere y no te permitiere destruirlas, nada conseguiría, porque tu poder es muy superior. Pero es preciso que mi trabajo no resulte inútil. También yo soy una deidad, nuestro linaje es el mismo y el artero Saturno engendróme la más venerable,
por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya, de ti que reinas sobre los inmortales todos. Transijamos, yo contigo y tú conmigo, y los demás dioses nos seguirán. Manda presto a Minerva que vaya al campo de la terrible batalla de los teucros y los aqueos, y procure que los teucros empiecen a ofender, contra lo jurado, a los envanecidos aqueos. Tal dijo. No desobedeció el padre de los hombres y de los dioses, y dirigiéndose a Minerva, profirió estas aladas palabras. Ve pronto al campo de los teucros y de los aqueos, y procura que los teucros empiecen a ofender, contra lo jurado, a los envanecidos aqueos. Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba, y Minerva bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. Cual fúlgida estrella que, enviada como señal por el hijo del artero Saturno a los navegantes o a los individuos de un gran ejército, despide numerosas chispas. De igual modo Palas Minerva se lanzó a la tierra y cayó en medio del campo. Asombraronse cuantos la vieron, así los teucros, domadores de caballos, como los aqueos, de hermosas grebas, y no faltó quien dijera a su vecino: o empezará nuevamente el funesto combate y la terrible pelea, o Júpiter, árbitro de la guerra humana, pondrá amistad entre ambos pueblos. De esta manera hablaban algunos de los aqueos y de los teucros. La diosa, transfigurada en varón, parecíase a Laódoco Antenórida, esforzado combatiente, penetró por el ejército teucro buscando al deiforme Pándaro. Halló por fin al eximio y fuerte hijo de Licaón en medio de las filas de hombres valientes, escudados, que con él llegaran de las orillas del Esepo, y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras. ¿Querrás obedecerme, hijo valeroso de Licaón? ¿Te atrevieras a disparar una veloz flecha contra Menelao? Alcanzarías gloria entre los teucros y te lo agradecerían todos, y particularmente el príncipe Alejandro. Este te haría espléndidos presentes, si viera que al belígero Menelao le subían a la triste pira, muerto por una de tus flechas. Ea, tira una saeta al ínclito Menelao, y vota sacrificar a Apolo Licio, célebre por su arco, una hecatombe perfecta de corderos primogénitos cuando vuelvas a tu patria, la sagrada ciudad de Celea. Así dijo Minerva. El insensato se dejó persuadir, y asió enseguida el pulido arco hecho con las astas de un lascivo buco montés, a quien el acechara e hiriera en el pecho cuando saltaba de un peñasco. El animal cayó de espaldas en la roca, y sus cuernos de 16 palmos fueron ajustados y pulidos por hábil artífice y adornados con anillos de oro. Pándaro tendió el arco, bajándolo e inclinándolo al suelo, y sus valientes amigos le cubrieron con los escudos, para que los belicosos aqueos no arremetieran contra él antes que Menelao, aguerrido hijo de Atreo, fuese herido. Destapó el carcaj y sacó una flecha nueva, alada, causadora de acerbos dolores, adaptó a la cuerda del arco la amarga saeta, y votó a Apolo Licio sacrificarle una hecatombe perfecta de corderos primogénitos cuando volviera a su patria, la sagrada ciudad de Celea. Y cogiendo a la vez las plumas y el bovino nervio, tiró hacia su pecho y acercó la punta de hierro al arco. Armado así, rechinó el gran arco circular, crujió la cuerda, y saltó la puntiaguda flecha deseosa de volar sobre la multitud. No se olvidaron de ti, oh Menelao, los felices e inmortales dioses y especialmente la hija de Júpiter, que impera en las batallas, la cual, poniéndose delante, desvió la amarga flecha, apartóla del cuerpo como la madre ahuyenta una mosca de su niño que duerme plácidamente, y la dirigió al lugar donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y la coraza era doble. La amarga saeta atravesó el ajustado cinturón, obra de artífice, se clavó en la magnífica coraza, y rompiendo la chapa que el héroe llevaba para proteger el cuerpo contra las flechas y que le defendió mucho, rasguñó la piel y al momento brotó de la herida la negra sangre. Como una mujer meonia o caria tiñe en púrpura el marfil que ha de adornar el freno de un caballo, muchos jinetes desean llevarlo y aquella lo guarda en su casa para un rey a fin de que sea ornamento para el caballo y motivo de gloria para el caballero. De la misma manera, oh Menelao, se tiñeron de sangre tus bien formados muslos, las piernas y los hermosos tobillos. Estremecióse el rey de hombres Agamenón, al ver la negra sangre que manaba de la herida. Estremecióse asimismo Menelao, caro a Marte, mas como advirtiera que quedaban fuera el nervio y las plumas, recobró el ánimo en su pecho. Y el rey Agamenón, asiendo de la mano a Menelao, dijo entre hondos suspiros mientras los compañeros gemían: Hermano querido, para tu muerte celebré el jurado convenio cuando te puse delante de todos a fin de que lucharas por los aqueos, tú solo, con los troyanos. Así te han herido, pisoteando los juramentos de fidelidad.
Pero no serán inútiles el pacto, la sangre de los corderos, las libaciones de vino puro y el apretón de manos en que confiábamos. Si el Olímpico no los castiga ahora, lo hará más tarde, y pagarán cuanto hicieron con una gran pena, con sus propias cabezas, sus mujeres y sus hijos. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. El excelso Jove Saturnio, que vive en el éter, irritado por este engaño, agitará contra ellos su égida espantosa. Todo esto ha de suceder irremisiblemente. Pero será grande mi pesar, oh Menelao, si mueres y llegas al término fatal de tu vida, y he de volver con oprobio a la árida Argos, porque los aqueos se acordarán enseguida de su tierra patria, dejaremos como trofeo en poder de Príamo y de los troyanos a la argiva Helena, y tus huesos se pudrirán en Troya a causa de una empresa no llevada a cumplimiento. Y alguno de los troyanos soberbios exclamará saltando sobre la tumba del glorioso Menelao. Así realice Agamenón todas sus venganzas como esta, pues trajo inútilmente un ejército aqueo y regresó a su patria con las naves vacías, dejando aquí al valiente Menelao. Y cuando esto diga, ábraseme la anchurosa tierra. Para tranquilizarle, respondió el rubio Menelao, ten ánimo y no espantes a los aqueos. La aguda flecha no me ha herido mortalmente, pues me protegió por fuera el labrado cinturón y por dentro la faja y la chapa que forjó el broncista. Contestó el rey Agamenón, ojalá sea así, querido Menelao. Un médico reconocerá la herida y le aplicará drogas que calmen los terribles dolores. Dijo, y enseguida dio esta orden al divino heraldo Taltibio. Taltibio, llama pronto a Macaón, el hijo del insigne médico Esculapio, para que reconozca al aguerrido Menelao, hijo de Atreo, a quien ha flechado un hábil arquero troyano Olicio, gloria para él y llanto para nosotros. Tales fueron sus palabras, y el heraldo al oírlas no desobedeció. Se fue por entre los aqueos, de broncíneas lorigas, buscó con la vista al héroe Macaón y le halló en medio de las fuertes filas de hombres escudados que le habían seguido desde Trica, criadora de caballos. Y deteniéndose cerca de él, le dirigió estas aladas palabras. Ven, hijo de Esculapio. Te llama el rey Agamenón para que reconozcas al aguerrido Menelao, caudillo de los aqueos, a quien ha flechado hábil arquero troyano Olicio, gloria para él y llanto para nosotros. Así dijo, y Macaón sintió que en el pecho se le conmovía el ánimo. Atravesaron, hendiendo por la gente, el espacioso campamento de los aqueos, y llegando al lugar donde fue herido el rubio Menelao, este aparecía como un dios entre los principales caudillos que en torno de él se habían congregado. Macaón arrancó la flecha del ajustado cíngulo, pero al tirar de ella, rompiéronse las plumas. Y entonces desató el vistoso cinturón y quitó la faja y la chapa que hiciera el broncista. Tan pronto como vio la herida causada por la cruel saeta, chupó la sangre y aplicó con pericia drogas calmantes que a su padre había dado Quirón en prueba de amistad. Mientras se ocupaban en curar a Menelao, valiente en la pelea, llegaron las huestes de los escudados teucros, vistieron aquellos la armadura, y ya solo en batallar pensaron. Entonces no hubieras visto que el divino Agamenón se durmiera, temblara o rehuyera el combate, pues iba presuroso a la lid, donde los varones alcanzan gloria. Dejó los caballos y el carro de broncíneos adornos, Eurimedonte, hijo de Ptolomeo Piraída, se quedó a cierta distancia con los fogosos corceles, encargó al auriga que no se alejara por si el cansancio se apoderaba de sus miembros, mientras ejercía el mando sobre aquella multitud de hombres, y empezó a recorrer a pie las hileras de guerreros. A los dánaos, de ágiles corceles, que se apercibían para la pelea, los animaba diciendo: Argivos, no desmaye vuestro impetuoso valor. El padre Júpiter no protegerá a los pérfidos. Como han sido los primeros en faltar a lo jurado, sus tiernas carnes serán pasto de buitres y nosotros nos llevaremos en las naves a sus esposas e hijos cuando tomemos la ciudad. A los que veía remisos en marchar al odioso combate, los increpaba con iracundas voces. Argivos que solo con el arco sabéis combatir, hombres vituperables, ¿no os avergonzáis? ¿Por qué os encuentro atónitos como cervatos que, habiendo corrido por espacioso campo, se detienen cuando ningún vigor queda en su pecho? Así estáis vosotros, pasmados y sin pelear. ¿Aguardáis acaso que los teucros lleguen a la playa donde tenemos las naves de lindas popas, para ver si el Saturnio extiende su mano sobre vosotros? De tal suerte revistaba, como generalísimo, las filas de guerreros. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde los cretenses vestían las armas con el aguerrido Idomeneo.
Este, semejante a un jabalí por su braveza, se hallaba en las primeras filas, y Meriones enardecía a los soldados de las últimas falanges. Al verlos, el rey de hombres Agamenón se alegró y dijo a Idomeneo con suaves voces: Idomeneo, te honro de un modo especial entre los dánaos, de ágiles corceles, así en la guerra u otra empresa, como en el banquete, cuando los próceres argivos beben el negro vino de honor mezclado en las crateras. A los demás aqueos de larga cabellera se les da su ración, pero tú tienes siempre la copa llena, como yo, y bebés cuanto te pléis. Corre ahora a la batalla y muestra el denuedo de que te jactas. Respondióle Idomeneo, caudillo de los cretenses: Atrida, siempre he de ser tu amigo fiel, como te aseguré y prometí que sería. Pero exhorta a los demás aqueos, de larga cabellera, para que cuanto antes peleemos con los teucros, ya que estos han roto los pactos. La muerte y toda clase de calamidades les aguardan, por haber sido los primeros en faltar a lo jurado. Así se expresó, y el Atrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde estaban los ayaces. Estos se armaban, y una nube de infantes les seguía. Como el nubarrón, impelido por el céfiro, avanza sobre el mar y se le ve a lo lejos negro como la pez y preñado de tempestad, y el cabrero se estremece al divisarlo desde una altura, y antecogiendo el ganado, lo conduce a una cueva. De igual modo iban al dañoso combate, con los ayaces, las densas y oscuras falanges de jóvenes ilustres, erizadas de lanzas y escudos. Al verlos, el rey Agamenón se regocijó y dijo estas aladas palabras: Ayaces, príncipes de los argivos de broncíneas lorigas. A vosotros, inoportuno fuera exhortaros, nada os encargo, porque ya instigáis al ejército a que pelee valerosamente. Ojalá, Padre Júpiter, Minerva, Apolo, hubiese el mismo ánimo en todos los pechos, pues pronto la ciudad del rey Príamo sería tomada y destruida por nuestras manos. Cuando así hubo hablado, los dejó y fue hacia otros. Halló a Néstor, elocuente orador de los Pilios, ordenando a los suyos y animándolos a pelear, junto con el gran Pelagonte, Alástor, Cromio, el poderoso Hemón y Biante, pastor de hombres. Ponía delante, con los respectivos carros y corceles, a los que desde aquellos combatían, detrás, a gran copia de valientes peones que en la batalla formaban como un muro, y en medio, a los cobardes para que mal de su grado tuviesen que combatir. Y dando instrucciones a los primeros, les encargaba que sujetaran los caballos y no promoviesen confusión entre la muchedumbre. Que nadie, confiando en su pericia ecuestre o en su valor, quiera luchar solo y fuera de las filas con los teucros, que asimismo nadie retroceda, pues con mayor facilidad seríais vencidos. El que caiga del carro y suba al de otro, pelee con la lanza, que es lo mejor. Con tal prudencia y ánimo en el pecho, destruyeron los antiguos muchas ciudades y murallas. De tal suerte el anciano, diestro desde antiguo en la guerra, les arengaba. Al verle, el rey Agamenón se alegró, y le dijo estas aladas palabras: Oh anciano, así como conservas el ánimo en tu pecho, tuvieras ágiles las rodillas y sin menoscabo las fuerzas. Pero te abruma la vejez, que a nadie respeta. Ojalá que otro cargase con ella y tú fueras contado en el número de los jóvenes. Respondióle Néstor, caballero Gerenio: Atrida, también yo quisiera ser como cuando maté al divino Ereutalión. Pero jamás las deidades lo dieron todo y a un mismo tiempo a los hombres. Si entonces era joven, ya para mí llegó la senectud. Esto no obstante, acompañaré a los que combaten en carros para exhortarles con consejos y palabras, que tal es la misión de los ancianos. Las lanzas las blandirán los jóvenes, que son más vigorosos y pueden confiar en sus fuerzas. Así habló, y el Atrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Halló al excelente jinete Menesteo, hijo de Peteo, de pie entre los atenienses ejercitados en la guerra. Estaba cerca de ellos el ingenioso Ulises, y a poca distancia las huestes de los fuertes cefalenios, los cuales, no habiendo oído el grito de guerra, pues así las falanges de los teucros, domadores de caballos, como las de los aqueos, se ponían entonces en movimiento, aguardaban que otra columna Aquiva cerrara con los troyanos y diera principio la batalla. Al verlos, el rey Agamenón los increpó con estas aladas palabras: Hijo del rey Peteo, alumno de Júpiter, y tú,
Périto en malas artes, astuto. ¿Por qué, medrosos, os abstenéis de pelear y esperáis que otros tomen la ofensiva? Debierais estar entre los delanteros y correr a la ardiente pelea, ya que os invito antes que a nadie cuando los aqueos dan un banquete a sus próceres. Entonces os gusta comer carne asada y beber sin tasa copas de dulce vino, y ahora veríais con placer que 10 columnas aqueas lidiaran delante de vosotros con el cruel bronce. Encarándole la torva vista, exclamó el ingenioso Ulises: Atrida, ¿qué palabras se escaparon de tus labios? ¿Por qué dices que somos remisos en ir al combate? Cuando los aqueos excitemos al feroz Marte contra el enemigo, verás, si quieres y te importa, como el padre amado de Telémaco penetra por las primeras filas de los teucros, domadores de caballos. Vano y sin fundamento es tu lenguaje. Cuando el rey Agamenón comprendió que el héroe se irritaba, sonrióse, y retractándose, dijo: Laertíada, descendiente de Jove. Ulises, fecundo en recursos. No ha sido mi propósito ni reprenderte en demasía, ni darte órdenes. Conozco los benévolos sentimientos del corazón que tienes en el pecho, pues tu modo de pensar coincide con el mío. Pero ve, y si te dije algo ofensivo, luego arreglaremos este asunto. Hagan los dioses que todo se lo lleve el viento. Esto dicho, los dejó allí y se fue hacia otros. Halló al animoso Diomedes, hijo de Tidio, de pie entre los corceles y los sólidos carros, y a su lado, a Esténelo, hijo de Capaneo. Al ver a aquel, el rey Agamenón le reprendió, profiriendo estas aladas palabras: ¡Ay, hijo del aguerrido Tidio, domador de caballos! ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué miras azorado el espacio que de los enemigos nos separa? No solía Tidio temblar de este modo, sino que, adelantándose a sus compañeros, peleaba con el enemigo. Así lo refieren quienes le vieron combatir, pues yo no lo presencié ni lo vi, y dicen que a todo superaba. Estuvo en Micenas, no para guerrear, sino como huésped, junto con el divino Polínice, cuando ambos reclutaban tropas para atacar los sagrados muros de Tebas. Mucho nos rogaron que les diéramos auxiliares ilustres, y los ciudadanos querían concedérselos y prestaban asenso a lo que se les pedía, pero Júpiter, con funestas señales, les hizo variar de opinión. Volvieron aquellos, después de andar mucho, llegaron a la Sopo, cuyas orillas pueblan juncales y prados, y los aqueos nombraron embajador a Tidio para que fuera a Tebas. En el palacio del fuerte Eteocles encontrábanse muchos cadmeos reunidos en banquete, pero ni allí, siendo huésped y solo entre tantos, se turbó el eximio jinete Tidio, los desafiaba y vencía fácilmente en toda clase de luchas. De tal suerte le protegía Minerva. Cuando se fue, irritados los cadmeos, aguijadores de caballos, pusieron en emboscada a 50 jóvenes al mando de 2 jefes, Meón Hemónida, que parecía un inmortal, y Polifonte, intrépido hijo de Autófono. A todos les dio Tidio ignominiosa muerte, menos a uno, a Meón, a quien permitió, acatando divinales indicaciones, que volviera a la ciudad. Tal fue Tidio Etolo, y el hijo que engendró le es inferior en el combate y superior en las juntas. Así dijo. El fuerte Diomedes oyó con respeto la increpación del venerable rey y guardó silencio, pero el hijo del glorioso Capaneo hubo de replicarle: Atrida, no mientas, pudiendo decir la verdad. Nos gloriamos de ser más valientes que nuestros padres, pues hemos tomado a Tebas, la de las 7 puertas, con un ejército menos numeroso que, confiando en divinales indicaciones y en el auxilio de Júpiter, reunimos al pie de su muralla consagrada a Marte, mientras que aquellos perecieron por sus locuras. No nos consideres, pues, a nuestros padres y a nosotros dignos de igual estimación. Mirándole con torva faz, le contestó el fuerte Diomedes: Calla, amigo, obedece mi consejo. Yo no me enfado porque Agamenón, pastor de hombres, anime a los aqueos, de hermosas grebas, antes del combate. Suya será la gloria, si los aqueos rinden a los teucros y toman la sagrada Ilión, suyo el gran pesar, si los aqueos son vencidos. Ea, pensemos tan solo en mostrar nuestro impetuoso valor. Dijo, y saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y tan terrible fue el resonar del bronce sobre su pecho, que hubiera sentido pavor hasta un hombre muy esforzado. Como las olas impelidas por el céfiro se suceden en la ribera sonora, y primero se levantan en alta mar,
braman después al romperse en la playa y en los promontorios, suben combándose a lo alto y escupen la espuma. Así las falanges de los dánaos marchaban sucesivamente y sin interrupción al combate. Los capitanes daban órdenes a los suyos respectivos, y estos avanzaban callados. No hubieras dicho que le seguían a aquellos tantos hombres con voz en el pecho y temerosos de sus jefes. En todos relucían las labradas armas de que iban revestidos. Los teucros avanzaban también, y como muchas ovejas balan sin cesar en el establo de un hombre opulento, cuando al ser ordeñadas oyen la voz de los corderos, de la misma manera elevábase un confuso vocerío en el ejército de aquellos. No era igual el sonido ni el modo de hablar de todos, y las lenguas se mezclaban, porque los guerreros procedían de diferentes países. A los unos los excitaba Marte, a los otros, Minerva, la de los brillantes ojos, y a entrambos pueblos, el terror, la fuga y la discordia, insaciable en sus furores y hermana y compañera del homicida Marte, la cual al principio aparece pequeña y luego toca con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Entonces la discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos y acreció el afán de los guerreros. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los hombres armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Como dos torrentes nacidos en grandes manantiales se despeñan por los montes, reúnen las fervientes aguas en hondo barranco abierto en el valle y producen un estruendo que oye desde lejos el pastor en la montaña. Así eran la gritería y el trabajo de los que vinieron a las manos. Fue Antíloco quien primeramente mató a un teucro, a Equépolo Talisíada, que peleaba valerosamente en la vanguardia, hirióle en la cimera del penachudo casco, y la broncínea lanza, clavándose en la frente, atravesó el hueso, las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero y éste cayó como una torre en el duro combate. Al punto, asióle de un pie el rey Elefenor Calcodontíada, caudillo de los bravos abantes, y lo arrastraba para ponerlo fuera del alcance de los dardos y quitarle la armadura. Poco duró su intento. Le vio el magnánimo Agenor, e hiriéndole con la broncínea lanza en el costado, que al bajarse quedara en descubierto junto al escudo, dejóle sin vigor los miembros. De este modo perdió Elefenor la vida, y sobre su cuerpo trabaron enconada pelea teucros y aqueos. Como lobos se acometían y unos a otros se mataban. Ayax Telamonio tiróle un bote de lanza a Simoisio, hijo de Antemión, que se hallaba en la flor de la juventud. Su madre habíale parido a orillas del Simois, cuando con los padres bajó del Ida para ver las ovejas. Por esto le llamaron Simoisio. Mas no pudo pagar a sus progenitores la crianza ni fue larga su vida, porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayax. Acometía el teucro cuando Ayax le hirió en el pecho junto a la tetilla derecha, y la broncínea punta salió por la espalda. Cayó el guerrero en el polvo como el terso álamo nacido en la orilla de una espaciosa laguna y coronado de ramas que corta el carretero con el hierro reluciente para hacer las pinas de un hermoso carro, dejando que el tronco se seque en la ribera. De igual modo, Ayax, del linaje de Jove, despojó a Simoisio Antémida. Antaifo Priámida, que de labrada coraza iba revestido, lanzó a través de la muchedumbre su agudo dardo contra Ayax y no le tocó, pero hirió en la ingle a Leuco, compañero valiente de Ulises, mientras arrastraba un cadáver, desprendióse este y el guerrero cayó junto al mismo. Ulises, muy irritado por tal muerte, atravesó las primeras filas cubierto de fulgente bronce, detúvose cerca del matador, y revolviendo el rostro a todas partes arrojó la reluciente lanza. Al verle, huyeron los teucros. No fue vano el tiro, pues la broncínea lanza perforó las sienes a Democoonte, hijo bastardo de Príamo, que había venido de Abido, país de corredoras yeguas. La oscuridad veló los ojos del guerrero, cayó este con estrépito y sus armas resonaron. Arredráronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor, y los argivos dieron grandes voces, retiraron los muertos y avanzaron un buen trecho. Mas Apolo, que desde Pérgamo lo presenciaba, se indignó y con recios gritos exhortó a los teucros. Acometed, teucros domadores de caballos. No cedáis en la batalla a los argivos, porque sus cuerpos no son de piedra ni de hierro para que puedan resistir, si los herís, el tajante bronce, ni pelea Aquiles, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, que se quedó en las naves y allí rumia la dolorosa cólera. Así hablaba el terrible dios desde la ciudadela.
A su vez, la hija de Júpiter, la gloriosísima Tritogenia, recorría el ejército aqueo y animaba a los remisos. Fue entonces cuando el hado echó los lazos de la muerte a Diones Amarincida, herido en el tobillo derecho por una puntiaguda piedra que le tiró Piro Imbrásida, caudillo de los tracios, que había llegado de Eno. La insoportable piedra rompióle ambos tendones y el hueso, cayó de espaldas en el polvo, y Espirante tendía los brazos a sus camaradas cuando el mismo Piro acudió presuroso y le envasó la lanza en el ombligo. Derramarónse los intestinos y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Mientras Piro arremetía, Toante Letolo alanceóle en el pecho, por encima de una tetilla, y el bronce atravesó el pulmón. Acercósele Toante, le arrancó del pecho la ingente lanza, y hundiéndole la aguda espada en medio del vientre, le quitó la vida. Mas no pudo despojarle de la armadura, porque se vio rodeado por los compañeros del muerto, los tracios que dejan crecer la cabellera en lo más alto de la cabeza, quienes le asestaban sus largas picas, y aunque era corpulento, vigoroso e ilustre, fue rechazado y hubo de retroceder. Así cayeron y se juntaron en el polvo el caudillo de los tracios y el de los epeos, de broncíneas lorigas, y a su alrededor murieron otros muchos. ¿Y quién, sin estar herido por flecha o lanza, hubiera recorrido el campo llevado de la mano y protegido de las saetas por Palas Minerva, no habría reprochado los hechos de armas? Pues aquel día gran número de teucros y de aqueos dieron, unos junto a otros, de bruces en el polvo. Y así concluyen los cantos 3 y 4 de la Ilíada. Hemos sido testigos de intensos combates y encuentros entre los grandes héroes de ambos bandos, mientras los dioses siguen tejiendo el destino de los hombres en esta guerra sin fin. Espero que hayan disfrutado de esta parte de la historia tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir el vídeo. Muy pronto estaremos de vuelta con el siguiente capítulo, así que mantente pendiente. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos viviendo las aventuras y tragedias de la Ilíada. Hasta entonces.